De regreso en Tele 13 Tarde y también de regreso con Cristian Pino y este tema que dejamos pendientes y es el alza de la prima GES en los planes de salud privado que van a aumentar lo que pagamos todos los meses en la ISAPRE a partir de octubre. Cristian Pino nuevamente con el tema. Así es, en promedio 50%, ya lo decíamos, retomamos cerca de 19.000 pesos también va a significar este incremento. Queremos conversar con Patricio Fernández, quien es el superintendente de salud subrogante. Ya está junto a nosotros. Patricio, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Patricio, ¿le sorprendió este incremento considerando además que cuando se reajustó la prima GES en el sistema público fue un alza de tan solo 3% y aquí en promedio la industria está entregando sobre el 50%? Bueno, efectivamente, como lo hemos planteado, nos parece un alza o un nuevo precio desproporcionado. ¿Y por qué desproporcionado en el fondo? Porque nosotros tenemos análisis previos en relación a los decretos anteriores y también a la tasa de uso del GES que estimamos que no se justificaría. No obstante esto, le hemos pedido a la ISAPRE, le hemos enviado un oficio a fin de que manifiesten cuáles son las razones técnicas y los fundamentos de estos precios que a priori aparecen como tan elevados. Y de acuerdo, buenas tardes, y de acuerdo a la superintendencia, ¿cuál tendría que haber sido el reajuste? ¿De qué monto? El reajuste, en el fondo nosotros no existe en nuestro país un indicador como el que estamos promoviendo en la reforma legislativa que nos permita dar un parámetro objetivo respecto a un control del precio. Esta es una facultad legal que tienen las ISAPRES y ellos toman la decisión en razón de los análisis que hacen internos en cuanto a la manifestación de este precio. Ahora, lo que nosotros hemos dicho de forma insistente... Sí, los estudios que nosotros hacemos dicen relación con los ingresos que perciben las ISAPRES por concepto de las cotizaciones GES y consideramos la tasa de uso y además el valor de las prestaciones GES. En eso nosotros hemos analizado que existe un margen a partir del cual las ISAPRES tendrían una cierta ganancia respecto a esto. Ya, ¿y cuánto tendría que haber sido, de acuerdo a esos estudios de ustedes, el porcentaje del alza razonable? O sea, un alza razonable nosotros consideramos siempre que el reajuste de la prima universal, que es para el sector público, que fue un 3%, nosotros entendemos que los costos de las prestaciones no son las mismas en el sistema privado, pero no existe en nuestro país un indicador concreto que diga debe ser de tal porcentaje. Eso es lo que nosotros pretendemos construir en conjunto con el INE y es lo que estamos trabajando en el fondo. Patricio, en pro de la transparencia también, porque uno dice ya, ¿en qué se justifica esta alza por parte de la ISAPRE? Uno no lo tiene claro, pero también ¿cómo entiende quien paga finalmente este reajuste y la prima del GES, que efectivamente sea por lo que a juicio de ellos, independientemente que uno no esté de acuerdo, significa un incremento a lo mejor en las prestaciones, en que haya aumento de valor en ciertos exámenes, en fin, todo lo que tiene que ver con la cobertura de la enfermedad y que no se ocupe este incremento, por ejemplo, porque hay algún otro tipo de déficit comercial? Eso es algo que nosotros hemos manifestado que no lo vamos a permitir porque el precio GES que les permite a las ISAPRES informar cada vez que hay un nuevo decreto GES se debe circunscribir exclusivamente a prestaciones GES, al uso del GES y a lo que las ISAPRES en el fondo tienen que incurrir como gasto por el uso de estas prestaciones. Si en los análisis de las justificaciones que nos van a entregar en los próximos días se recogen algunos elementos que no dicen relación con esto, estimaríamos que se estaría incurriendo en una infracción, dado que se estaría desnaturalizando o pretendiendo utilizar esta vía para probablemente sustentar algún otro déficit operacional que tuviesen la ISAPRE. Y ante eso, ¿qué herramientas tienen ustedes? Porque no pueden fijar precios. No, en nuestra legislación actualmente la Superintendencia de Salud se encuentra sin facultades para poder regular precios, para intervenir en los precios. Sin embargo, con nuestro equipo jurídico vamos a analizar obviamente estos fundamentos en detalle y eventualmente alguna infracción que pueda significar alguna vulneración de alguna norma o bien a través de la vía de los reclamos que los afiliados pueden intentar ante la Superintendencia, nosotros podemos considerar que es un parámetro válido el que establezcamos como superintendencia a partir de estos fundamentos que nos entreguen.
Ya, ¿y qué pueden hacer entonces los afiliados? Porque cada vez que uno le sube el plan en la ISAPRE, puede ir a la justicia a pedir de que esto no sea así. Sin embargo, en esta alza en particular, la ley autoriza a las ISAPRES a hacer estas alzas de planes. Entonces, yo no sé si ir a la justicia, en este caso en puntual, va a ser tan exitoso como en otro tipo de casos. ¿Qué recomienda usted que haga el afiliado? El afiliado, las vías que tiene son, desde el momento en que es notificado a su empleador y se comienza el descuento, tiene el plazo de 60 días para definir su situación de afiliación con esta ISAPRE. Es decir, puede desafiliarse, puede intentar cambiarse a otro plan, probablemente sacrificando algunas prestaciones, y la otra vía es la vía de recurrir ante la Superintendencia de Salud a través de un reclamo, estimando que se ha vulnerado un derecho o si le parece que el alza que se le ha informado no es justificada. ¿Y también se puede ir a la justicia? Independiente de la facultad que siempre va a estar ante los tribunales, sí, por supuesto. Igual. Ante los tribunales de justicia, como ha sido la tónica, y que creemos que es algo que claramente no va a contribuir a este control de la judicialización, donde hemos visto que de manera ineficiente se ha resuelto cientos de miles de recursos, ocupando horas y recursos públicos en la solución de la reajustabilidad de los planes. Ya, pero de todas maneras, en este caso puntual, como la ley permite a la ISAPRE subir cuando sube la prima GES, ¿usted cree que uno va a tener éxito en los tribunales de justicia o no recomendaría ese camino? La vía judicial es una vía que resuelve un tercero, un poder distinto, el poder judicial. Ellos tendrán que recibir los razonamientos, acá hay nuevas patologías y tendrán que ponderar. Pero sin embargo, cada vez que una persona se siente vulnerada en sus derechos, obviamente puede recurrir ante los tribunales de justicia para subsanar esa desigualdad. Exacto, y uno de los derechos, Patricio, sin duda es estar informado acerca de lo que se me está cobrando. Mucha de la gente con la cual conversamos y que mostramos nosotros tenían esta inquietud en términos de que no se les ha avisado, no saben que se les va a incrementar el plan y estamos a 20 días, un poquito menos, de que se haga efectivo. ¿Hay alguna responsabilidad por parte de las ISAPRES de tener que entregar esta información? En efecto, la responsabilidad de la ISAPRES es precisamente de comunicar a todos sus afiliados los nuevos precios, y a partir de esa notificación los afiliados tendrán la posibilidad de ejercer los recursos o de hacer valer, sea ante tribunales o ante la superintendencia, por una supuesta vulneración o que ellos estimen que se ha vulnerado. ¿Hay algún límite de tiempo que tengan que informar? Previo a que entre en vigencia, obviamente, el nuevo valor. Las ISAPRES deben informar a los empleadores para iniciar los descuentos respectivos dentro de los primeros 10 días, una vez publicados los nuevos precios, y además desde ese momento también, cuando le llega la carta a los afiliados, comienza a correr el plazo de 60 días que le explicaba para desafiliarse o para optar por otra vía, y la vía judicial para intentar un recurso de protección son 30 días corridos desde que se recibe la comunicación. El ministro... Ahora también el llamado es muy importante. ¿Sí? Continúa. Bien. No, que el llamado importante a las personas a hacer uso de este beneficio. Es lamentable que estemos hablando de un decreto que beneficia a todos los chilenos, donde se incrementaron 5 patologías muy importantes, y que estemos centrados en la reajustabilidad de los precios. Nuestros estudios nos dicen que solamente 1 de cada 4 personas hace uso de los beneficios GES en el sistema privado de salud. Y el llamado también a todos es a tener este control, a hacer uso de los beneficios, porque finalmente esto impacta directamente en el bolsillo de las personas. Las personas, además de este incremento en el plan de salud, muchas veces hacen uso de su plan de salud por prestaciones GES y van a un médico, pagan el copago del bono respectivo, van a una farmacia, compran los medicamentos sin a veces conocer de que todo esto puede ser proporcionado a mucho menor precio a través de la red GES que debe tener la ISAPRE y debe garantizar. Las ISAPRE deben garantizar una hora al médico, deben garantizar los fármacos en los casos de aquellos problemas de salud que están garantizados, y eso es algo que nosotros vamos a fiscalizar fuertemente, y no vamos a permitir que las ISAPRES, además de incrementar los precios, no garanticen estas prestaciones a las personas. Ya, lo que pasa es que yo, por lo que he conversado con personas que podrían optar a estos beneficios, piensan que es más trámite, tener que ir a otro médico, continuar con un proceso que es engorroso, y ya que tienen el seguro salud, usan el seguro salud.
En efecto, nosotros cuando recibimos reclamos de ese tipo, porque no se están garantizando los medicamentos o porque las horas médicas no son suficientes, hemos ido a fiscalizar y hemos sancionado las ISAPRES que han incumplido. Nosotros a partir de esto, para este año tenemos programada una fuerte fiscalización por las garantías explícitas en salud y también nos lleva a otra área que es muy importante. En el proyecto de ley de reforma que estamos tramitando, precisamente pretendemos solucionar problemas tan importantes como este. Ok, Patricio, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros aquí en Tele 13 Tarde. Buenas tardes. Muchas gracias, muy bien, buenas tardes. Ahí está, Mónica. Entonces, lo relevante también es que usted, si no está de acuerdo, va a tener 60 días posteriores también a que ya se haga la publicación de estos incrementos para tomar la decisión que corresponda, si finalmente llegar a la judicialización, cambiarse de ISAPRE o finalmente aceptar el pago. Bueno, y lo otro importante, lo que decía el superintendente, utilizar el sistema, utilizar la garantía GES, porque no lo estamos haciendo. Así es. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Buenas tardes.